Son las 8:36 en este que es el último panel de la semana, el primer panel de viernes de este año, y saludamos inmediatamente en el estudio a nuestro primer panelista, militante demócrata cristiano de toda la vida, ¿no? Bueno, de toda la vida es mucho decir, pero desde los 14, 15 años. Sí, yo una vez le dije a Carmen Frey que había sido demócrata cristiana de antes de nacer. Le hizo muchas gracias y me dijo que era cierto. Pero bueno, ex ministro, fuiste presidente de la Juventud Demócrata Cristiana también, ¿no? Sí, claro, ese es mi, Sí, ese es mi mayor orgullo. ya. Y diputado por entonces Distrito 25, la Granja Macul San Joaquín. Mira que tengo aquí anotado algunas de tus responsabilidades públicas, Andrés. Y saludar también desde la queridísima ciudad de Antofagasta a la académica de la Universidad Católica del Norte, Francis Espinosa. Francis, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días, Andrés. Un gusto estar con ustedes compartiendo la discusión política. Sí, queremos partir con la acusación constitucional, que es de aquellos temas donde hay muchas puertas a través de las cuales podríamos entrar. Y como no quiero inducir alguna, sino más bien gestionar las que ustedes elijan, simplemente voy a poner el tema y voy a dar chip libre para que ustedes elijan por dónde, ¿no? Andrés, ¿qué te parece lo que ocurrió con esta nueva acusación constitucional rechazada en la Cámara de Diputados? Me parece obvio. ¿Mm? O sea, era una acusación constitucional que no tenía mucho fundamento. Eh, yo encuentro que las oposiciones en los últimos gobiernos, las oposiciones han usado las acusaciones constitucionales como, ¿cómo llamarlo? Livianamente, Ujú. livianamente. Una acusación constitucional debiera ser un acto muy excepcional, ¿ya? La Constitución define los motivos por los cuales se puede acusar constitucionalmente, son muy reducidos. Y se usa la acusación constitucional como un juicio a las políticas, ¿ya? Y no es un juicio a las políticas, sino que es un juicio al desempeño de una persona si hay un incumplimiento específico. Entonces, a lo mejor nos falta en nuestra institucionalidad un juicio a las políticas, ¿ya? Están las discusiones de las leyes, están las interpelaciones. eh, Normalmente en las interpelaciones el interpelador sale mal parado, ¿ya? Ujú. Y el interpelado sale bien parado. Entonces, falta las comisiones investigadoras. eh, Andrés, pero entonces, es un problema de cómo para están, decir, sí, es un la, problema la de cómo. acusación constitucional tomada livianamente termina en un rechazo. Ujú. Francis. Sí, bueno, partir de la base de que en realidad, digamos, el mecanismo constituye una accountability política. O sea, eso yo creo que la ciudadanía también lo entiende. Ahora, yo comparto con Andrés que efectivamente no puede haber un desfile, ¿no?, de acusaciones constitucionales en todos los gobiernos que hemos visto, específicamente Piñera y Boric. Creo que se ha hecho abuso y finalmente no se llega a esta accountability política. Y tal vez la preocupación más fundamental, después voy a ir a otra cosa, es de qué manera finalmente la presentación del libelo es una presentación, digamos, con la profundidad jurídica, pero también política, que por lo menos lleve a una discusión un poco de alta política, y eso efectivamente tampoco lo hemos tenido. Entonces, uno queda con la sensación que lo que se presentó era un mamarracho político y finalmente un mamarracho, digamos, lleva a esta, digamos, negación de este nivel. Y lo segundo es, bueno, un poco cómo queda el ministro, digamos, fortalecido, no fortalecido, tengo mis dudas ahí, pero cómo queda fortalecido frente específicamente al caso convenio, que siempre lo hemos conversado, Patricio, que es como una especie de Modgate, ¿no?, en este caso de este gobierno. Sí. Antes de entrar al factor Montes, que es súper importante, no podemos finalmente hablar solo de las acusaciones constitucionales y no de las consecuencias políticas que tiene
en este caso que es tan importante y que es muy sensible a propósito de la presencia de Francis hoy día en la región de Antofagasta. Quería quedarme con, bueno, con este desdén, voy a usar esa palabra, por la prolijidad, por los mecanismos. Ayer no sé si pudieron escuchar la alocución del abogado defensor del ministro Montes, el abogado Pablo Ruiz Tagle, quien además es profesor de la Facultad de Derecho de esta universidad, es el decano, Decano. es el decano, y que yo pensaba, si yo fuera estudiante y el profesor me estuviera diciendo eso, me sentiría hundido en el asiento, profundamente avergonzado, pero si me permiten seguir la figura, el estudiante la ve, me refiero al diputado de la República, ¿no? En vez de pedir disculpas o de hacer uso de su derecho a guardar silencio, arranca para adelante, ¿no? Dice, no, pero si a los chilenos no les importa la coma y el acento, lo que les importa es saber dónde está la plata, ¿no? Bueno, yo más temprano decía, puede parecer esto como una cosa anecdótica, pero a mí me parece que es bien, que puede llegar a ser bien representativa de la subjetividad con la que están actuando los actores de nuestro sistema político y en especial en la Cámara de Diputados. Como ambos son profesores universitarios, y eso no es que nos dé un estatus especial, hablo simplemente de la importancia que tiene en cualquier comunidad enseñar y aprender, ¿no? Quería pedirles alguna mención a ese respecto, Francis. Sí, efectivamente, claro. Bueno, en primer lugar, plantear que no cualquier ciudadano pudiese tener, ¿no? De abogado al decano de una institución tan prestigiosa, ¿no? Mm, Ahí uno pudiese ver que la justicia, digamos, funciona no para todos. ujú. Eso también es una señal política y creo que hay que decirlo, y uno no siempre lo escucha en los medios de comunicación. Por lo que uno pudiese decir, bueno, el ministro tenía todas las de ganar, ¿no? Tenía todos los vientos a su favor. Pero en segundo lugar, efectivamente, que era un poco, digamos, cómo se construye en un fenómeno de posdemocracia o de pospolítica, cómo se construye la discusión política o aquellos mecanismos que nos llevan a la alta discusión política, y eso ya no lo vemos, y ahí Andrés me pudiese apoyar, en esta clase política que se queda justamente con el hashtag o con esta cosa, digamos, tan mediática, tan de redes sociales, tan bueno, ya no se llama Twitter, de X, ¿no? De algo muy de titular, pero con poca profundidad, en este caso jurídica, y todavía con menos profundidad que lo político, porque algo que yo discuto, que yo no soy abogada, es que, digamos, si aprendemos en la teoría política, primero va lo político y luego lo normativo. Entonces, tengo la impresión de que tampoco se dio espacio para la discusión en términos, digamos, de responsabilidad política, que es una cosa que a mí ahora me anda dando vuelta en el caso de Yáñez, por ejemplo. Bueno, pero ¿quién finalmente asume? ¿Hasta qué nivel se asume una responsabilidad política en situaciones determinadas que implican, por supuesto, hechos y contingencia política, como dice Margaret Macmillan? Don Andrés. Mira, como estaba diciendo recién, ¿cómo te llamas tú? Francis, Francis. Francis. Francis, Sí. Francis, es primera vez que estamos, entonces Sí, no se preocupe, no nos es más conocíamos. conocido que yo. Francis Se te puede está, olvidar por segunda vez el nombre, incluso ya por tercera no, está bien. sería una falta de delicadeza. Eh, Como estaba diciendo Francis, esta política de medios instantáneos y decías tú, hashtag, digamos, de comunicación de una frase que es para el bronce y para que quede en el recuerdo de la opinión, porque lo que importa es que se recuerde a uno para la próxima elección, eh, tiene la política en un estado eh, de enfermedad grave, Ujú. de enfermedad grave. Porque la política es dialogar, la política es comunicarse con otros para buscar acuerdos. La política es el arte de buscar acuerdos para avanzar, para generar cambios, para institucionalizar procesos,
en definitiva, y cuando todo es la frase rápida para quedar bien colocado y estar pensando en la audiencia masiva, no es el espacio de buscar acuerdos. Entonces, por eso hay tanta acusación constitucional, por eso hay tanta denuncia que después queda diluida, pero quedó la denuncia, Ujú. ¿ya? Y en ese sentido, cómo devolver a la política el estatus que debiera tener es un asunto sumamente complejo. Y voy a tocar un tema que me da mucha vuelta, Ujú. que son estas comidas que se han organizado con ministros, eh, si son o no son registrables por la ley del lobby, no lo tengo claro. A mí me llama la atención que las comidas hayan sido todas en la casa de una persona que ha sido cuestionada justamente por actitudes eh, de probidad, digamos, pero que los ministros se reúnan a conversar con los empresarios deberá ser un acto natural de la vida política, no deberá ser algo que uno estuviera cuestionando. Que los políticos se reúnan con otros políticos a conversar, a buscar entendimientos, porque los entendimientos de largo plazo no se construyen en la tramitación de una ley, sino que se construyen generando espacios de confianza entre los actores. Entonces es muy importante que el ministro de Minería se reúna con los actores mineros o que el ministro de Economía se reúna con los empresarios pesqueros. Ahora, si eso debe ser registrado en la ley del lobby o no, eh, no, no lo tengo claro yo, no creo Sí. que sea el hecho sustantivo, Ay, pero, sí. pero, pero sí que haya 7 reuniones, creo que fueron 7 o 5 reuniones con distintos ministros en la casa de una persona. En el fondo se le está entregando un poder a esa persona de ser el articulador de las políticas públicas y es una persona que ha tenido un cuestionamiento público e institucional delicado. Entonces, eh, yo separo el acto de lo que hubo, digamos, de la importancia del tipo de reunión que hubo. Y eso también tiene que ver con esto de cómo presentamos las acciones políticas, porque no cabe ninguna duda que una acción política, una reunión entre un ministro y un grupo empresarial. Sí, bueno, cambiaste de tema, Andrea, pero ya que estamos acá, luego volvemos, porque quería igual hacer una pasada respecto a cómo ven la situación del gobierno y del ministro Montes a propósito de lo que ocurrió ayer, pero ya que estás en el tema, claro, po, a ver, voy a hacer, ni siquiera voy a dar una opinión, voy a hacer una pequeñísima rememoración para que tengamos el contexto, ¿no? La ley del lobby que actualmente nos rige entró en vigencia el año 2015. Y entró en vigencia el año 2015 como consecuencia de una serie de hechos que fueron conocidos públicamente y que fueron juzgados como inadecuados respecto al modo en que a través de lobistas, autoridades del Estado se reunían con fundamentalmente empresarios, porque parte del problema acá es que cuando las organizaciones sindicales o ecologistas quieren acceder a los ministros, les resulta mucho más difícil que cuando ocurre con los empresarios, ¿no? Y creo que la pregunta por el lugar no es baladí, porque siendo nuestros ministros las autoridades del Estado, ¿cuál es el lugar donde ellas deberían conversar sobre asuntos de interés público con interlocutores, sean cuales sean, ¿no? ¿Cuál es el lugar? ¿Es la repartición pública donde ellos ejercen el cargo o la casa de un particular al cual además se le está pagando para que incida en la subjetividad de la autoridad pública, ¿no? Bueno, ese es el marco general. Yo ahí, Francis, te doy la palabra. Sí, bueno, finalmente todo lo personal es político, ¿no? Dicen las feministas. Entonces los espacios, digamos, cada vez los espacios más
más privado y más íntimo. En una columna hablo sobre la política de la alcoba, ¿no? Y tendríamos que hablar de la política del comedor, etcétera. Y cada vez los espacios más privados se vuelven más públicos y más políticos. Entonces, eso es algo que la clase política debe entender. En segundo lugar, algo que me llama mucho la atención, que también ha ocurrido acá en Antofagasta, es que alguien, digamos, que sí pertenece a sectores políticos, pero que no está tan directamente involucrado, efectivamente, en este caso, por actitudes que rayan en aspectos éticos, ¿no? En una ética política, que no están directamente involucrados, se arroga el derecho de ser el coordinador, digamos, de este mundo con buenas intenciones. Ahí podríamos citar a Carlos Peña con este buenismo, ¿no? Con estas buenas intenciones, que el país está tan polarizado, entonces alguien se arroga este liderazgo, digamos, para convocar a moros y cristianos. Entonces yo tengo la impresión de que ahí también, o sea, digamos, uno pudiese preguntarse quién es él para convocar en el mundo político. O sea, está tan disgregada la política que alguien que realmente no está activamente en la política, ya sea oficialismo, pienso yo en el liderazgo de partidos políticos, esté, digamos, convocando. Y lo tercero, como, digamos, como bien dice usted, Patricio, ¿cuál es el impacto finalmente? O sea, como uno queda con la sensación, independiente a lo mejor si vamos a la ley del obvio o no, queda con la sensación de que finalmente esto es una especie de cocina política y genera más descrédito en la clase política. Y por supuesto que genera más descrédito en este caso a las acciones del gobierno. O sea, yo creo que a estas alturas de la vida nadie puede ser ingenuo quien ejerce la política para, bueno, fui invitado o quería conversar, digamos, de temas país y por eso participé en esta actividad. O sea, yo tengo la impresión de que ahí hay señales políticas y todo, digamos, tiñe eh, el descrédito hacia la política frente a este tipo de acciones. Creo que a mí me gusta un poquito más la transparencia y los espacios justamente donde se debe construir la política, que son los espacios públicos, y de qué manera el espacio privado se vuelve público, pero para eso también se requiere de la comunicación y la negociación, como decía Andrés. Sí, yo quiero decir muy respetuosamente, no tendría por qué ser de otra manera, ¿no? Que el ministro Grau señalaba que dada la naturaleza y la generalidad de los temas tratados, esa es la razón que él da, él no consideró necesario registrarlo en la plataforma del lobby, dada la naturaleza y la generalidad. Pero bueno, era una reunión con empresarios salmoneros en el contexto de una discusión de normas sobre funcionamiento de la salmonicultura. Bueno, según él no. Eh, Según él no hablaron de ese tema. Ya, mira, yo no me corresponde poner en duda al ministro Grau, pero Andrés, tú vas a una cena un ministro va a una cena con salmoneros y ¿de qué hablan? ¿De la temporada de ópera del Teatro Municipal? Mira, O sea, yo no o sea, estoy... lo digo muy respetuosamente por el ministro, o sea, tanto más importante que la persona, más bien es dónde situamos la discusión, ¿no? Es que yo creo que el dónde situamos la discusión es bien relevante, pero también en algún programa anterior aquí mismo en esta radio Ujú. yo he discutido el tema de la transparencia. La total transparencia hace imposible la negociación, hace imposible el diálogo, ¿ya? Eh, yo he puesto ejemplos, no sé si en esta radio o en otro momento, cuando yo era diputado, las sesiones eran privadas, no Ujú, eran secretas, ujú. eran privadas, no se transmitían las sesiones de comisiones. Entonces, yo siempre recuerdo una anécdota era un diputado de oposición que me hizo corregir el voto porque yo estaba votando, según él, contra lo que yo había expuesto. Y un diputado de oposición me dice, oye, estás equivocado, y me explica por qué estás Ujú. equivocado. ¿Ya? Yo era diputado de gobierno entonces, y me explica por qué estaba equivocado y yo cambio el voto. Eso frente a las cámaras es imposible que ocurra. No, está bien, ¿Ya? está bien. Entonces,
¿Por qué no se juntaron a las 2 de la tarde en la oficina del ministro? O por qué no se juntaron en un restaurante a las 2 de la tarde, Mm. ¿ya? Pero sí, O en la noche en un restaurante. es que ese, es que Es ese, que, es que es yo, que yo, ese es el punto, Andrés, para mí, porque para mí, a para Pablo mí, Salaquet esto no es ilegal, no estoy haciendo ningún juicio de valor. A Pablo Salaquet le pagan para que trate de que la política pública favorezca a quien lo está contratando, ¿no? sí, claro. Y Eh, por eso, y la cena si es en la casa de él. yo no, Mm, no estoy sí. defendiendo el- lo que ocurrió, Mm, porque yo supongo, si a Pablo Salaquet le pagan para que arme una reunión entre ministros y empresarios, no sé si le pagan o no le pagan, a lo mejor lo hace de buena voluntad, como decías tú hace un rato, ¿ya? Pero, eh, pero no se ve bien que 6 o 7 ministros se reúnan con distintos grupos empresariales en la casa de Pablo Salaquet. ¿Ya? Si fuera una comida una vez, uno dice, bueno, armó una comida, se le ocurrió bien. Pero 6 o 7 ministros es que ahí hay una operación política. Y como operación política, sí deberá ser transparente. ujú. ¿Algo que agregar, Francis? No solamente Sí. también, digamos, volver a la idea que efectivamente los espacios privados cada vez se transforman más. Hay literatura sobre, bueno, específicamente sobre política de alcoba, política de dormitorio, ¿no? Digamos, cómo las discusiones, digamos, más privadas se vuelven públicas y tomo lo que dice Andrés, ¿no? Esta idea que esta transparencia o este exceso de transparencia finalmente ha volcado todo hacia la opinión pública y hacia la transformación en las conversaciones públicas o en la conformación de la Mm. opinión pública. Entonces yo creo que insistiría en que no podría haber ingenuidad política frente al todo el proceder en este caso, desde el espacio, los convocados, quién convoca, o sea, hay todo un análisis ahí y bueno, la perspectiva un poco de Andrés bastante cercana a Hannah Arendt y Jürgen Habermas, bueno, la comunicación y la negociación, pero para eso también tiene que haber, digamos, también consenso político y público, y, por supuesto, hay mecanismos en este caso que debieran transparentar a través de la ley de lobby, ¿no? Las reuniones de este tipo. O sea, efectivamente, no es que no se pueda, simplemente en una fiscalización ética cada vez más, o bioética cada vez más compleja de la política, es que estas cosas son hasta de mal gusto. Sí, yo quisiera decir en el epílogo nomás de esta parte, para precisar también el modo en que he moderado la conversación, que yo entiendo muy bien lo que dice Andrés, ¿ah? Porque creo que sería infantil de mi parte y sería una moción de infantilización de la discusión que no valoráramos la importancia de la reserva en ciertas conversaciones que tienen que ver con grandes asuntos de Estado, ¿no? O sea, hay grandes asuntos de Estado que por la envergadura precisamente de lo que se discute y por la necesidad de producir acercamientos se tienen que dar con la debida reserva, con la debida privacidad, para que precisamente el clima público no interfiera en poder alcanzar un buen acuerdo. Eso yo lo entiendo muy bien y lo menciono muy especialmente porque en la época ¿cómo se llamaban estos artículos que fueron desclasificados durante varios meses? Creo que eran los Wikileaks, ¿no? No, antes de eso, lo de Julian Assange, ¿no? Claro, hubo ciertas menciones a que la política debía ser como una casa de vidrio, ¿no? Todo expuesto a la ciudadanía y eso, bueno, eventualmente puede generar el efecto contrario, como veíamos precisamente hace algunos minutos a propósito de la declaración del diputado Lavé, ¿no? Donde parece importar más el efecto que uno provoca en el ciudadano que realizar bien la función pública. Entonces, no me refiero a eso, pero sí me refiero a a que precisamente la ley del lobby surge porque tuvimos una historia reciente donde esos temas se volvieron complicados, ¿no? Y en donde incluso hay personas que acumularon una gran cantidad de poder desarrollando empresas del lobby donde podían acceder muy fácilmente a las autoridades del Estado. Entonces,
digo que en ese sentido no solamente se debe guardar el debido cuidado, sino que se debe dar una explicación más consistente que la que se ha dado hasta el momento. Y lo digo además porque en Palacio y en los ministros parece haber una moción de silencio en relación a lo que fue consignado. Yo coincido contigo. Mira, si hubiera sido una reunión de el ministro Grau, la ministra de Medio Ambiente, o de, no sé si fue Medio Ambiente, Energía, con un grupo de empresarios en la casa de una persona del mismo Pablo Salaquet, yo diría, no tiene mayor importancia si está registrado en la ley del lobby o no está registrado en la ley del lobby. Pero 7 reuniones significa que hay... Y 6 ministros. Y no sé cuántos ministros y cuántas 6 reuniones, hasta el pero momento es muchas. lo que se ha conocido. Pero varias, muchas, es algo que hay que mirarlo con otra perspectiva, ¿ya? O sea, ahí la pregunta es, bueno, ¿estaba contratado el señor Salaquet por quiénes para hacer esto? ¿Es una iniciativa personal de él? Bueno, él está adquiriendo poder efectivamente, Claro. en esas circunstancias, ¿ya? No cualquiera recibe en su casa varias veces a ministro de Estado. Bueno, a mí por lo menos nunca me ha tocado aquello. Son las ¿Pero 9 ha invitado a alguno? Sí, pero en otras circunstancias. Bueno, son las 9:03, vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos con las conversaciones. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar el programa Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica, junto a grandes invitados e invitadas, todos los sábados a las 22:30 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Jan Flores. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada.
No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Bueno, son las 9:07. Continuamos en Radio Análisis en este día, viernes 5 de enero del año 2024. Cuesta aprender a decir el año nuevo, uno se equivoca. Ayer tuve que escribir, de hecho, Cuando uno hacía cheques, se equivocaba permanentemente. Sí, la cantidad de cheques que se botaban a la basura el mes de enero es una cosa importante. De hecho, ayer mismo tuve que escribir de nuevo un memo porque puse 2023. Pero bueno, estamos en el 2024, conversando en este día viernes, el primero del año, con Andrés Palma y con Francis Espinosa. Imposible no hacer mención en una mañana como esta a la encrucijada en la que está el gobierno respecto a la continuidad o no del general Yáñez. No sé, qué bueno que están ustedes acá para que me ayuden a entenderlo mejor, si para el gobierno es mejor o peor que la audiencia de formalización del general se haya agendado para el 7 de mayo, es decir, en más de 4 meses. Porque vamos a estar en una suerte de interregno durante todo este tiempo en relación a la situación del general. Ayer el ministro Cordero decía algo que es de una impecabilidad formal, en el sentido de que no hay nada institucionalmente que impida que el general continúe en el cargo, y creo que es muy importante mencionarlo, y aun cuando, por lo menos desde este medio, hemos sido muy críticos respecto al olvido político e institucional sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el año 2019 y principios del año 2020, que sí ocurrieron. Hay que decir también que en cualquier circunstancia hay que adherir a la presunción de inocencia. Por lo tanto, desde el punto de vista judicial, me parece que lo que dice el ministro es impecable. El problema es que, para efectos de lo que estamos conversando, este no es un problema estrictamente judicial, sino que es un problema fundamentalmente político, ¿no? Hay muchas maneras también, tal como en el tema anterior, de entrar, pero yo esta vez sí quería proponerles que partiéramos por concentrarnos en la deliberación que tiene que hacer el gobierno, cuando además sus dos almas están confrontadas. Ya el PS y el PPD salieron a decir que había que respaldar al general, mientras el Partido Comunista ha sido muy enérgico, y también algunos parlamentarios del Frente Amplio como Lorena Fríes, en que habría que removerlo del cargo. No me gustaría estar en los zapatos de las autoridades de gobierno en una circunstancia como esta. Analicemos esto, Francis. Sí, bueno, señalar que, digamos, este gobierno ha sido uno de los gobiernos que le ha dado más apoyo a Carabineros en términos, digamos, de, si hacemos el modelo marxista, ¿no? Desde la base estructural hasta, en este caso, la superestructura, que ha sido un poco el speech diplomacy que le llamo yo, que es la diplomacia del discurso. O sea, quien le ha dado más, digamos, financiamiento a Carabineros y apoyo discursivo y acciones concretas ha sido este gobierno. Entonces, efectivamente, es una situación, digamos, muy compleja, en un contexto muy complejo de crisis de seguridad. O sea, ese es como el marco más genérico. En segundo lugar, bueno, digamos, ¿quién impacta? Lo que uno analiza es que a lo mejor solamente impacta a la clase política y no necesariamente la institución, no necesariamente en este caso la ciudadanía. Y también en su defecto, ¿qué pasa con las responsabilidades de los mandos políticos? Es decir, en este caso, ministro, subsecretario, etcétera. O sea, como que no solamente la institución de Carabineros, entonces también pudiese ser cuestionado. Ahora, yo diría que también podría ser cuestionable, ¿no?, los dichos del general en función de que habría una persecución política, porque parece que también está de moda
transformarse en preso político, en perseguido político, no entendiendo, digamos, la naturaleza epistemológica, llamémosle, o conceptual de lo que significa la persecución política. Y si se piensa que hay una persecución política, nos perdemos, digamos, en primer lugar en la autonomía de los poderes, y también nos perdemos, digamos, en el ejercicio de la praxis de la política con una institucionalidad que necesita ser robusta. Entonces, a mí me parece que eso también es bastante complejo. Ahora, ¿cómo va a salir el gobierno de este entuerto? Bueno, usted lo dijo, Patricio, o sea, ya mayo, el tiempo en política es re importante. Ahí, Andrés me puede ayudar un poquito más. El tiempo en política ayuda, digamos, para distensionar, ayuda para enfocarse, ayuda para generar nuevas estrategias, incluso comunicacional. Entonces yo creo que el tiempo es algo que pudiese jugar a favor, en este caso, al gobierno, a negociar también. Ujú. Andrés. Yo iba a decir lo último que acaba de decir Franci. O sea, cuando uno tiene tiempo, está en mejor condición que cuando no tiene tiempo. Y que se haya fijado para mayo o junio y todavía puede cambiar Tú la dices, fecha. tú dices bajo la premisa que opera en la vida y en la política de que un problema que no puedo resolver hoy, quizás de aquí a 4 meses se resuelve solo. No se resuelve solo, pero yo puedo. A ver, si a mí me dicen, oye, hoy día se tiene que ir el general director de Carabineros, pucha, yo tengo que buscar el reemplazo y ver qué impacto tiene en la institución ya. Si a mí me dicen, puede que el 7 de mayo se vaya el director de Carabineros, yo tengo tiempo para trabajar con la institución, trabajar con el mismo director, ya, con el que aparentemente el gobierno ha generado un espacio de confianza muy, muy grande. Y lo que decía Franci antes en su intervención, ¿no es cierto?, de el gobierno que materialmente ha apoyado y discursivamente ha apoyado más a Carabineros en los tiempos que Sí. yo recuerde. Ya, aunque la derecha siempre dice que nadie apoya a Carabineros, pero este gobierno lo ha apoyado enormemente y bajo el mando del general Yáñez. ¿Ya? Sí. Bueno, Aparentemente. hay un dato Entonces, tener sí. tiempo, tener 3 meses, 4 meses para tomar decisiones es una ventaja para el gobierno respecto a no tener ese tiempo y tener que tomar decisiones apresuradas. Ahora, yo creo que decir que aquí hay una persecución política es el discurso fácil. O sea, aquí hay una institución que funciona, que es la Fiscalía, y la Fiscalía ha establecido que hay presunciones de que el general Yáñez, como responsable de orden público en Carabineros, en la fecha del estallido, tiene responsabilidad de mando en las violaciones de derechos humanos que se cometieron. Mire, hay esas sí. presunciones, por eso va a haber, ¿no es cierto?, Sí. el proceso de formalización. Y en el proceso de formalización el juez o la jueza dirá si estas presunciones son válidas y por lo tanto lo formalizo o no lo formalizo. Si llega a ser formalizado el general director de Carabineros, a mí me parece que no puede seguir en el cargo. Pero bueno, todo indica que va a ser formalizado, ¿no? O sea, por algo hay una audiencia, o sea, es un hecho que va a ser formalizado el 7 de mayo. No, porque la jueza puede considerar que no hay... Bueno, sí. Pero a ver, no sé, nosotros el no... juez de garantía es el que va Sí. a definir el... Nosotros no podemos afirmar a día de hoy, incluso luego de ser formalizado, que el general Yáñez es culpable judicialmente, ¿no? No. Eso solo lo puede determinar la justicia Después una vez del que proceso. después del proceso, ¿no? Y yo, aún a riesgo de ser latero, a esta altura de la vida he aprendido que si uno no cuida el funcionamiento de las instituciones, no. Así que en eso quiero ser bien categórico. Pero sí uno puede afirmar a día de hoy, primero, que durante los mandatos de los generales Rosas y Yáñez, llegó a haber casi 9.000 causas judiciales abiertas por violaciones a los derechos humanos y hubo más de 400 mutilados oculares, ¿no? No tengo claro que sea el periodo de Yáñez. No, digo Rosas más Yáñez, eso es lo que digo. No, pero
Pero Es que durante el periodo de Yáñez siguieron ocurriendo. Bajó sustantivamente, pero siguió ocurriendo, ¿no? Pero además se puede afirmar que no ha habido una colaboración de carabineros durante el mandato del general Yáñez con las investigaciones judiciales. Y también se puede afirmar que el general Yáñez, por las razones que sean, esto es simplemente una afirmación, no ha tenido voluntad de colaborar con la investigación por cuanto presentó en al menos 5 ocasiones recursos para no prestar declaración, ¿ya? Entonces, me parece importante separar lo que sí podemos decir de lo que no podemos decir, ¿no? Bueno, y ahí ya les devuelvo la palabra. Francis. Sí, bueno, yo quisiera ir al punto de la responsabilidad, digamos, del ejercicio del mando, que es algo que yo también, digamos, comparto en términos del ministro Montt. O sea, alguien, digamos, del alto mando tiene que ser responsable de las acciones nefastas o negativas de ahí hacia abajo. O sea, la gente que hemos ejercido cargos sabemos que nuestra cabeza siempre está como María Antonieta en la guillotina, o sea, especialmente si somos mujeres, pero da lo mismo la discusión de género acá. Entonces yo tengo la impresión de que el tema de las responsabilidades me preocupa que, digamos, tanto el caso Montes como este caso, no implique la discusión sobre responsabilidades políticas, en el caso de Yáñez, por ejemplo, sobre la violación de los derechos humanos. O sea, alguien se tiene que hacer cargo y digamos, el hilo no se puede seguir cortando por lo más delgado. O sea, necesariamente alguien se tiene que hacer responsable y en esa responsabilidad al menos generar un mea culpa y seguramente también un poco la política asiática es pedir disculpas, ¿no? Eh, entonces yo tengo la impresión de que la responsabilidad política es algo que siempre estamos evadiendo como cultura. Entonces yo tengo la impresión de que las instituciones debieran reforzar el tema de la responsabilidad política, aun cuando la persona, digamos, finalmente salga victorioso o no. Eso por una parte. Y por otra parte, a mí me parece que efectivamente, por lo menos yo diría que post estallido social, la institucionalidad de Carabineros, pese a que va mejorando en sus cifras de aprobación, se ha seguido comportando, digamos, con estos enclaves transicionales y dictatoriales de prácticamente mandarse solos y desobedecer, digamos, en este caso, la institucionalidad civil. Eso también me parece que me preocupa porque Carabinero es una institución subordinada que tiene que prestar todo el apoyo para que se aclaren situaciones de violación de los derechos humanos. mira, quisiera tocar 2 temas, Sí. uno que planteaste tú y otro que ha planteado Francis. En el que planteaste tú, el tema de la presunción de inocencia, si aun cuando sea formalizado, mientras no hay un juicio definitivo, se presume la inocencia. Totalmente de acuerdo. Pero a mí me parece que una autoridad pública que es formalizada, aun cuando uno le respete la presunción de inocencia, no debiera continuar ejerciendo el cargo. Porque lo pone en una situación de debilidad para el ejercicio de la autoridad que le confiere la ley. Exactamente, Sí. exactamente. Y porque mientras está formalizado, él tendrá que dedicarse a defenderse de su formalización si él considera que es inocente. Y por lo tanto, tampoco puede ejercer la función con la libertad con la que la ejerce quien tiene toda su energía puesta en el ejercicio de la función. Y desde ese punto de vista a mí me parece que no es atentar contra la presunción de inocencia el decir que si es formalizado el general Yáñez debe dejar el cargo, sino que... No, pues es un problema de índole político, no un problema de índole judicial. político, exactamente. Sí. Ahora, el tema de la responsabilidad y del ejercicio de la responsabilidad, hay un principio básico de administración, que es que la responsabilidad no se delega. ¿Ya? Pero cuando uno dice la responsabilidad política, si la responsabilidad política no se delega, entonces todas las responsabilidades de cualquier actor del Estado recaen en el presidente de la República.
Y eso es un absurdo. Mira, Y eso es un absurdo. sí. Entonces uno tiene que distinguir en las responsabilidades. Las responsabilidades políticas pueden tener juicios políticos, pero las responsabilidades administrativas, las responsabilidades procesales no son escalables a la entidad superior como una responsabilidad política. Sí, Y en el caso, sí. voy a poner el caso del ministro Montes. Si el ministro Montes no tuvo conocimiento de los hechos hasta el momento en que él dice que lo tuvo, y él procedió adecuadamente porque hizo la denuncia a la Sí. fiscalía, etcétera, uno no puede decir es que la responsabilidad política le obligaría a dejar el cargo, porque él ejerció su responsabilidad de acuerdo a la información que él tuvo y lo hizo bien desde ese punto de vista. Y quien tenía la responsabilidad administrativa, es decir, la responsabilidad, no sé si la palabra es jurisdiccional, pero la responsabilidad del mando directo sobre los hechos cuestionados, se le pidió la renuncia y salió del cargo a las personas que tenían esas autoridades, esas responsabilidades. Porque el hecho de que la responsabilidad política fuera escalable haría imposible también el ejercicio del mando. ¿Ya? Sí, hay algo que es bien difícil de explicar o de justificar, que de hecho a día de hoy no se ha hecho. Voy a decir algo sin y que uno desearía que no fuera oído como si estuviera diciendo algo cínico, pero en muchas manifestaciones que ha habido en las últimas décadas en el mundo, ha habido represión policial, ha habido excesos, ha habido violaciones a los derechos humanos. Lo que no había ocurrido en las últimas décadas en ninguna parte del mundo es que tantas personas perdieran uno o los dos ojos. Así ¿No? es. En ningún país, de ningún signo político. Y resulta imposible que aquello hubiera ocurrido sin una política de represión dirigida en esa dirección, ya sea por instrucción o ya sea por dejar hacer. Pero vuelvo a insistir, es imposible que no hubiera una continuidad, porque en caso contrario uno tendría que pensar, tal como alguna vez se argumentó en dictadura, que lo que se llamaba eufemísticamente los excesos, ¿no?, en el comportamiento de los aparatos represivos había sido una suma de actos individuales que no habían correspondido a una política, ¿no? Entonces, el tema de los mutilados oculares o de los traumas oculares es un tema que, para efectos de lo que ocurrió durante esas semanas y meses en Chile, es muy difícil de justificar desde el punto de vista de Carabineros, ¿no? Absolutamente, sí. Totalmente de acuerdo. Además, es un hecho que ocurrió en esas circunstancias y no ocurrió antes ni ha ocurrido después también con Carabineros. Entonces, o alguien se salió de la línea de mando y la línea de mando no fue capaz de llamarlo al orden, digamos, o la línea de mando, o sea, la línea de mando toleró esto o la línea de mando autorizó esto. Pero hay una responsabilidad de la línea de mando, sin duda alguna, por lo menos desde ese punto de vista. ¿Ya? O sea, como tú dices, y a uno le llama la atención, porque hay siempre manifestaciones y uno ve la represión, uno está acostumbrado cuando ha sido reprimido, está acostumbrado y dice, bueno, pero eso es lo que pasa siempre. Pero esto, que no debería ser, pero esto no pasa nunca. No debería ser, pero esto no pasó más que en una ocasión. Y en ese sentido, a mí me parece que efectivamente la Fiscalía está procediendo adecuadamente, si es que este es el fundamento particular de la acusación que está haciendo. ¿Francis? Sí, a mí me parece que, digamos, lo más preocupante tal vez sea el dejar hacer, ¿no? O sea, este liderazgo laissez-faire, porque en una institucionalidad eminentemente jerárquica digamos, y en el espacio de las órdenes y no tal vez de la comunicación, no puede ser que se deje ser. Por eso a mí me parece que ahí tal vez no comparto con Andrés que efectivamente no el presidente de la República, pero sí, digamos,
el poder político, la responsabilidad política tiene que estar en el alto mando. O sea, por eso también digamos, se investiga a Yáñez, justamente por omisión, por ahí, digamos, aparece por omisión, ¿no? O en su defecto por estar directamente involucrado en órdenes que determinaron o que nos llevaron, digamos, a esta situación de violación y además en política todo es semiótico, entonces el hecho digamos, de los ojos, de no ver la realidad que estábamos experimentando. Entonces yo tengo la impresión de que sí, de que efectivamente es interesante que los órganos del Estado funcionen de manera autónoma y que también uno quede con la sensación de que alguien tiene que tener responsabilidad frente a un proceso en el cual vivimos, que hoy en día se demoniza y se le llama el estallido delincuencial, pero la gente no recuerda, digamos, cómo llegamos finalmente a la situación que llegamos y qué pasó después también políticamente. Sí, y además, y con esto cierro, en este caso tampoco se puede argumentar desconocimiento, porque ya que tú ponías el ejemplo del ministro Montes, y no es para defenderlo, porque no es nuestro rol ni nos interesa, claro, él dice, cuando tomé conocimiento procedí, ¿no? Yo quiero recordar nomás la enorme conmoción que provocó en el país, tanto la situación de Fabiola Campillay en el mismo momento, como en el de Gustavo Gatica. Que fue primero Gustavo Gatica. Porque según las investigaciones judiciales, Fabiola Campillay no estaba participando de las manifestaciones, sino que estaba esperando la locomoción colectiva. Y según las investigaciones judiciales le fue disparada, tengo entendido que una bomba lacrimógena, ¿no? Sí. Directamente al cuerpo, ¿no? Cuestión que no corresponde a los procedimientos policiales. Pero además en el caso de Gustavo Gatica, que sí estaba manifestándose, recibió dos perdigones distintos, uno en cada ojo. Entonces, ese es el nivel de coincidencia, ¿no? Con el que uno podría analizar un procedimiento policial. Hay ciertas cosas que no pueden ser coincidencia definitivamente. Y claro, fue tal la conmoción que se generó que tampoco el ex general Rosas o el general Yáñez podría decir, bueno, es que yo no supe. Bueno, todo Chile supo. Nadie puede alegar desconocimiento de lo que estaba ocurriendo. Exactamente. Bueno, don Andrés Palmas, muchas gracias. Que tenga buen fin de semana. Y muchas gracias por invitarme y que sea un buen año. Y Francis Espinosa, lo mismo, que tengas un muy buen fin de semana y un gran año, por cierto. Gracias también para ustedes desde Antofagasta, un saludo. Gracias. Nos vamos a ir un breve alto y a la vuelta Diana Porras con ustedes. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita nuevamente